¿cuál fue el análisis que hacen ustedes o el balance sobre esta reunión que tuvieron hoy en OPDS? Sí, en principio marcamos el terreno en el sentido de señalizar de que nosotros todos los logros que hemos conseguido acá en Catania y La Matanza a través del tema del entierro de la basura ha sido el resultado de la movilización y medidas de fuerza de parte de los vecinos. Que toda posibilidad de avanzar sobre este terreno ha sido resultado de la acción organizada de la comunidad de González Catán y de La Matanza. Y en ese sentido marcamos claramente que si hoy estamos sentados en esta mesa de la OPDS es resultado de ese compromiso de los vecinos que no quieren vivir más con la contaminación. Les quedó claro a ellos y en ese sentido apostamos que esa apertura que ellos dicen, apertura política para empezar a tratar en serio y de manera definitiva del tema de ciencia, nosotros estamos dispuestos, pero haciendo la aclaración que la medida que se tomó el 2 de octubre está en suspenso. Si en relación a esta mesa no se avanza y no se materializa en hechos concretos, los vecinos van a decidir las acciones que en este caso correspondan, porque no nos comemos más el verso de que desde ese lugar institucional se va a resolver. Se va a resolver si no hay una decisión política en serio en este sentido. Hoy se han decidido dos cuestiones, o por lo menos continuar con esta mesa de diálogo, de trabajo. Nos comentes, bueno, estas próximas reuniones, estos próximos pasos que se van a dar. Sí, la reunión próxima es el 21 de este mes, en la cual ellos plantean de que nosotros visitemos Norte 3 para hacernos conocer la política que vienen llevando en relación a esto, que nosotros observemos. Y después el día miércoles 4 hacemos la reunión técnica para discutir en profundidad esta propuesta que tenemos de los vecinos y la propuesta que tiene el gobierno, en el marco del objetivo fundamental, que es el cierre y la remediación de la seanza de González Catán. Y esa reunión técnica se va a hacer en el sindicato SUTEBA de la seccional Matanza Multicolor. Por último, con vos, Hugo, puede ser que yo escuché bien, abogado dijo que había una decisión tajante, ya estaba decidido el cierre, inclusive dio una fecha, un año, puede ser que haya dicho algo así. Sí, ¿Cómo lo toman esto ustedes? Sí, ellos plantean de que, bueno, en el marco de esta mesa de trabajo existe la voluntad política del cierre. Ahora, expresiones de este tipo hemos escuchado bastante tiempo. Nosotros apostamos que a partir de esta reunión del día 4 de noviembre en el sindicato de SUTEBA Matanza podamos avanzar en las políticas que nosotros estamos levantando, que son el tema de las 3R, ¿no? Reducir la cantidad de residuos, reutilizar y reciclar, que en definitiva se aplique este proyecto que venimos hablando de hace bastante tiempo de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, que generaría mucho trabajo para un montón de gente que está desocupada, generaría el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la salud de los vecinos y tener una relación distinta, diferente con la naturaleza, no de agresión. La propuesta de ustedes, el proyecto, ¿ellos ya lo habían recibido, lo habían analizado o recién ahora se van a poner a analizar el proyecto de los vecinos? No, ellos lo recibieron y en principio había acuerdo en la cuestión de la separación y había una disposición a la recolección diferencial, pero decía que dentro del proyecto de los vecinos autoconvocados había objetivos que eran bastante caros, digamos, a poder cumplirlo, porque tiene objetivos de máxima como es reducir a la mínima expresión el tema de los residuos que no se puedan recuperar. Ellos en ese sentido no coincidan plenamente con nuestro proyecto. Romina, bueno, tu participación como sindicato, sabiendo bueno, que también es una parte importante de la comunidad, ¿no? Las escuelas, los docentes que también reciben las problemáticas a diario de los chicos, ¿no? Están afectados, las comunidades que están afectadas a este relleno sanitario. Bueno, ¿cómo analizás esta reunión? Sí, ¿Se van con alguna conclusión, digamos, a favor?
No, la participación en Subtema Matanza ha sido también una decisión política del sindicato de conformar una Secretaría de Medio Ambiente y empezar a participar activamente junto a las organizaciones que lo vienen haciendo hace muchos años, porque evidentemente los alumnos y los docentes son parte de la comunidad y de los afectados por esta situación tan grave. La reunión tiene el aspecto positivo de haber conformado esta mesa de trabajo y tiene a la vez los interrogantes de si los funcionarios van a cumplir con lo que aquí han manifestado, y eso es lo que hace que se haya puesto de relieve la necesidad de la participación activa de todas las organizaciones para que esto se cumpla, y a la vez el señalamiento, si se quiere, de que efectivamente no se disuelve ningún tipo de organización ni de movimiento, y que efectivamente vamos hasta que se le ponga fecha cierta de cierre y se cierre y se remedie. No nos vamos a quedar a mitad de camino con esto. En paralelo se abrieron otras 3 mini mesas, si se quiere, de trabajo. Una que va a haber una reunión con la Dirección de Minería en relación al tema de ver una resolución para el tema de las tosqueras. Una segunda mesa que tiene que ver con el tema de las empresas contaminantes, y una tercera mesa que tiene que ver con la situación de las escuelas y el agua que se consume en las escuelas, que a su vez tiene su influencia sobre el agua que se consume en los barrios lindantes a las escuelas. Por lo tanto, ha quedado el compromiso de una reunión con la autoridad del agua de la provincia, con la participación también de la OPDS y de la empresa AISA, para analizar este tema, que es fundamental porque efectivamente nosotros tenemos la prueba concreta de que hay cientos de escuelas que hoy no consumen el agua porque no es potable. Por lo tanto, hay que avanzar y darle una resolución a este tema que va a aliviar no solo a los estudiantes, sino también a los docentes y a los auxiliares. En paralelo a esto también se ha abierto una mesa de trabajo con el municipio que esperamos se cumplimente, para analizar el problema de la recolección de los residuos y el tema de los basurales del distrito. Así que esperamos que esto se concrete, porque esta es la pata municipal que no se ha incorporado en el acta que era con las autoridades provinciales, pero que hubo un compromiso de la Secretaría de Medio Ambiente del distrito de efectivamente avanzar, y se le puso también fecha una reunión. Yo quería decir que estoy conforme con lo que se ha abierto una mesa paralela para tratar el tema, porque aparentemente es algo nuevo, el tema de la tosquera, que yo cuestiono a raíz de la muerte de mi hijo. Y espero que lo tengan presente y que se trate verdaderamente, porque es un tema muy importante, porque es un lugar donde mueren tantos niños, jóvenes, adolescentes, y tantas familias quedan castradas en este sentido de perder parte de la familia, y que la condición de pobreza no se cuestiona. Y mi caso es la primera, ¿no? En este sentido, que de mi parte yo pienso llevarlo adelante y seguirlo hasta que se dé una solución al tema, que se hagan cargo de todo este toperío que hicieron de ir dejando agujeros por todos lados, y que es una trampa para los niños, para las familias, y que se hagan cargo del tema, que se hagan cargo y que den una solución a la población.